Hola, hoy les voy a hablar de la primera ley de la termodinámica para procesos transitorios. Lo voy a hacer es proponer una solución para el ejercicio 5.123 de Cengel, séptima edición. Es el tercer ejercicio cuya solución voy a proponer, y toda esta serie de ejercicios van a aparecer en una lista de reproducción de mi canal que se titula Primera ley de termodinámica para procesos transitorios. Acá les voy a dejar la información de contacto por si están interesados en asesorías. A través de este número se pueden comunicar por WhatsApp o pueden escribir a esta dirección de correo electrónico. Para empezar en sí, con lo que es el ejercicio, lo primero que debo hacer es trazar el esquema. En este caso, el libro me aporta el esquema del dispositivo. Se trata de un dispositivo cilindro-émbolo o cilindro-pistón. He trazado previamente lo que es la frontera del sistema, que viene representada por esta línea punteada. Debo recordar que lo que está dentro de esa frontera del sistema es lo que se conoce como volumen de control. Lo segundo que debo hacer es reconocer lo que son las entradas y las salidas, es decir, si tengo entrada o si tengo salidas o si tengo ambas. En este caso, lo que poseo es una entrada. Las propiedades de la entrada están marcadas acá. La presión de la entrada vale 0,5 megapascal y la temperatura de la entrada vale 350 grados Celsius. Ahora me correspondería identificar lo que sería el estado inicial y el estado final. En este caso, acá tengo marcadas las propiedades del estado inicial. Es bastante importante reconocer que lo que tengo es una mezcla líquido-vapor. Esta es la masa total, que es 10 kilogramos, pero en el enunciado del ejercicio se establece que de esos 10 kilogramos, 6 kilogramos están en fase de vapor. Así que lo que tengo es una mezcla líquido-vapor en el estado inicial. Para establecer las propiedades del estado final, es bastante importante reconocer que se me indica que tengo un proceso isobárico en el enunciado del ejercicio, y esto es cuando se le puede leer que dice: la masa del émbolo es tal que mantiene una presión constante de 200 kilopascal dentro del cilindro. Como la presión se mantiene constante, entonces lo que tendría sería un proceso isobárico. Siendo así, a la masa final le correspondería el valor de 200 kilopascal. También es importante reconocer que para el estado final lo que voy a tener es un estado de vapor saturado. ¿Cómo sé que tengo un estado de vapor saturado para el estado final? Porque en el enunciado del ejercicio puedo leer: entonces se deja entrar vapor de agua a 0,5 megapascal y 350 grados Celsius al cilindro, desde una línea de suministro, hasta que se haya evaporado todo el líquido en el cilindro. Eso quiere decir que justamente cuando se evapora la última gota de agua en el cilindro, allí se marca el estado final. Eso entonces quiere decir que lo que tengo es vapor saturado. En lo que corresponde a la transferencia de calor, el trabajo, la energía cinética y la energía potencia gravitatoria de la masa de entrada. Para lo que viene a ser la transferencia de calor, también puedo leer en el enunciado que establece que el cilindro o el dispositivo cilindro-pistón está aislado. Eso quiere decir que no transfiere o no intercambia calor con el entorno, por lo tanto Q tendría valor de 0. En lo que corresponde a la forma de trabajo, es muy importante considerar que este émbolo o este pistón tiene libertad de movimiento y por lo tanto lo que viene a ser la frontera del sistema va a cambiar. Así que se tiene la forma de trabajo que se conoce como trabajo de frontera móvil, y este viene dado por la integral del volumen inicial hasta el volumen final de la presión por el diferencial de volumen. Así que a través de esta ecuación puedo determinar lo que sería el trabajo, en este caso el trabajo de frontera móvil. Los términos que competen a la energía cinética y potencia gravitatoria de la masa de entrada los voy a marcar como 0, ya que no se hace ninguna alusión a ellos en el enunciado del ejercicio. Las preguntas concretamente son la temperatura final y el valor de la masa de entrada. Ahora, nuestro problema se centra en la masa de entrada. En la temperatura final no. ¿Por qué? Porque en realidad la temperatura de final ya se tiene. Debo recordar que estoy trabajando con agua y por lo tanto tengo tabla de vapor. Conociendo o sabiendo que el estado final es vapor saturado y sabiendo que la presión tiene un valor de 200 kilopascal en el estado final, puedo ir a la tabla de vapor y leer la temperatura, concretamente la tabla de agua saturada entrada por presiones. Con 200 kilopascal leo la temperatura y esa sería la temperatura final. Así que nuestro problema se centra en determinar el valor de la masa de entrada. Para determinar el valor de la masa de entrada, lo primero que voy a proponer es plantear lo que se conoce como balance de materia o balance de masa, que en el caso de los procesos transitorios se debe plantear a través de esta ecuación.
Sumatorias de masa de entrada menos sumatorias de masa de salida van a ser igual a la masa final menos la masa inicial dentro del volumen de control. El término que corresponde a la masa de salida o la sumatoria de masa de salida se puede colocar nulo o igual a 0. Esto es debido a que ya establecí que lo único que tenía era masa de entrada. Entonces sería la sumatoria de masa de entrada va a ser igual a la masa final menos la masa inicial. De hecho, puedo colocar que la masa de entrada va a ser igual a la masa final menos la masa inicial, ya que sé que solamente tengo una masa de entrada. A esta ecuación la puedo llamar ecuación número 1. Ahora me corresponde plantear la ecuación de lo que se conoce como balance de energía o primera ley de la termodinámica para procesos transitorios. Esa ecuación tiene esta forma, donde lo primero que vamos a considerar es lo que se conoce como transferencia de calor, que en este caso ya del esquema nosotros podemos leer que tiene un valor de 0. El dispositivo cilindro émbolo o cilindro pistón se encuentra aislado. Los términos asociados con la masa de salida también van a ser nulos, ya que no tengo masa de salida. Los términos de la masa de entrada, que corresponden a la energía cinética y potencia gravitatoria, también van a ser nulos. Así que la ecuación o el balance de energía se reduce a lo siguiente. Al negativo del trabajo asociado con el volumen de control, igual al negativo. En este caso puedo plantear solamente masa de entrada porque tengo una sola masa de entrada, multiplicando la entalpía en entrada más la masa final por la energía interna específica final menos la masa inicial por la energía interna específica inicial. Puedo multiplicar todo por un menos para que el trabajo quede positivo. Entonces me quedaría masa de entrada multiplicando la entalpía específica de la entrada menos la masa final por la energía interna específica final menos la masa inicial por la energía interna específica inicial. Y a esta ecuación la puedo llamar ecuación número 2. Así tendría una segunda ecuación. Ahora, el término del trabajo debo plantearlo aparte. Concretamente ya establecí que el trabajo asociado con el volumen de control iba a ser igual a la integral del volumen inicial hasta el volumen final de la presión por el diferencial de volumen. Pero en este caso tengo un proceso isobárico, por lo tanto eso será igual a la presión multiplicando al volumen final menos el volumen inicial. Esto es debido a que el proceso es isobárico, es decir, la presión permanece constante. Y puedo plantearlo en función del volumen específico. De la siguiente manera, puedo colocar que la presión va a multiplicar a la masa final por el volumen específico final menos la masa inicial por el volumen específico inicial. Debo recordar que si yo multiplico a la masa por el volumen específico, lo que obtengo es el volumen, que es como está originalmente planteada la ecuación. Así tendría lo que viene a ser una tercera ecuación para solucionar el problema. Nuevamente debo recordar que lo que deseo es la masa de entrada. Así que para plantear la solución del problema, lo que puedo hacer es sustituir lo que sería la ecuación número 1 y número 3 en la ecuación número 2. Es decir, sustituyendo lo que es la ecuación 1 y la ecuación 3 en la ecuación número 2. Entonces, si hago eso, me quedaría de la siguiente forma. Voy a agrandarlo un poquito para trabajarlo mejor. Me quedaría en la parte del trabajo, en la ecuación número 2, concretamente acá, puedo colocar la presión multiplicando a la masa final por el volumen específico final menos la masa inicial por el volumen específico inicial. Debe ser igual a la parte de la masa de entrada. Puedo colocar masa final menos masa inicial. Entonces me quedaría masa final menos masa inicial por la entalpía específica de entrada menos lo que viene a ser la masa final por la energía interna específica final menos la masa inicial por la energía interna específica inicial. Una vez que hago esto, lo que me conviene es simplificar la ecuación lo más que pueda, es decir, escribirlo de la manera más pequeña posible.
Para eso, el término que está multiplicando, donde la presión aparece multiplicando, de la izquierda lo voy a pasar al lado derecho, es decir, me va a quedar 0 va a ser igual a la masa final menos la masa inicial multiplicando la entalpía específica en la entrada. Y acá voy a colocar un factor común menos. Esto es bastante importante, debo recordar que este término de acá está multiplicado por un menos. Y este término de acá me quedaría multiplicado por un menos. Entonces lo que voy a hacer es agruparlo. Es decir, me va a quedar de la siguiente forma. Me quedaría la presión multiplicando a la masa final por el volumen específico final menos la masa inicial por el volumen específico inicial más, en este caso debo recordar que saqué el factor común menos, entonces me quedaría más la masa final, vamos a colocarlo acá, masa final por la energía interna específica final menos la masa inicial por la energía interna específica inicial. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es manipular esa expresión de forma tal que pueda agrupar los términos que competen a la masa final. En este caso, por ejemplo, si yo agrupo el término asociado con la masa final y la energía interna final y el término asociado con la presión, debo recordar que la presión está multiplicando a esto, es una propiedad distributiva, quedaría multiplicando a ambos. Entonces, la presión multiplicando la masa final por el volumen específico final, es decir, que obtendría la masa final por la energía interna específica final más la presión multiplicando a la masa final por el volumen específico final. Y ahora voy a agrupar los términos donde puedo dejar un menos factor común que estén asociados con la masa inicial. Masa inicial por energía interna específica inicial más la presión multiplicando la masa inicial por el volumen específico inicial. Una vez que hago esto, entonces puedo sacar factor común del primer término que aparece acá, la masa final, y de este término la masa inicial. Me quedaría algo aproximadamente así, me quedaría masa final menos masa inicial, multiplicando la entalpía específica de entrada, menos. Y acá puedo colocar la masa final multiplicando a la energía interna específica final más la presión multiplicando el volumen específico final, menos. De acá voy a sacar la masa inicial y me quedaría la energía interna específica inicial más la presión multiplicando al volumen específico inicial. Todo esto lo hago ¿para qué? Yo lo que deseo es escribir la expresión lo más pequeña posible. Ese es concretamente mi objetivo. Para ello, lo que voy a hacer es uso de una propiedad y esa propiedad es la entalpía. Por ejemplo, acá voy a lograr escribir entalpía específica número 2 y acá voy a lograr escribir lo que viene a ser la entalpía específica número 1. ¿Cómo logré escribir eso? Porque debo recordar que la entalpía tiene la característica o tiene la facultad de que es una combinación de propiedades. Es decir, la entalpía específica es igual a la energía interna específica más la presión multiplicando el volumen específico. Esto lo puedo utilizar tanto en esta parte como en esta parte para que me quede solamente la entalpía específica final y la entalpía específica inicial. Esto es con el objetivo de simplificar la ecuación o que la ecuación sea más pequeña y sea más manejable. Porque ahora lo que puedo plantear es agrupar los términos que competen a la masa final. Es decir, debo recordar que no conozco la masa final. Entonces acá puedo aplicar propiedad distributiva. Me quedaría la masa final multiplicando la entalpía en la entrada menos la masa inicial multiplicando la entalpía en la entrada menos, ahora puedo introducir el menos que está fuera del corchete, este menos que aparece acá, y me quedaría menos la masa final por la entalpía específica final más la masa inicial por la entalpía específica inicial. Puedo agrupar los términos que tengan masa final y sacar factor común, es decir, masa final por la entalpía específica de entrada menos masa final por la entalpía final más la masa inicial por la entalpía específica inicial menos la masa inicial por la entalpía específica de la entrada. Saco factor común las masas, acá me queda masa final multiplicando entalpía de entrada menos entalpía específica final y
acá me queda masa inicial multiplicando entalpía específica inicial menos la entalpía específica de la entrada. Finalmente me es posible despejar lo que viene a ser la masa final. La masa final me quedaría como el negativo de la masa inicial multiplicando la entalpía específica inicial menos la entalpía específica de la entrada. Todo esto sobre la entalpía específica de la entrada menos la entalpía específica final. Es decir, que así he logrado plantear una ecuación para determinar lo que viene a ser la masa final. Esta ecuación la puedo llamar ecuación número 4 y es la que me va a ayudar a darle solución al problema. Como pueden observar, un poquito trabajoso porque debo simplificar la expresión lo más que pueda, pero ya me es posible darle una solución al problema. La masa inicial, debo recordar que tengo su valor, es 10 kilogramos. Todo lo que tengo es que establecer los valores para las entalpías, tanto en la entrada como inicial y final. Voy a empezar por lo que sería el estado inicial. Debo recordar que en el estado inicial tengo una presión de 200 kilopascal. Además de ello, conozco el valor de la masa inicial, que es 10 kilogramos. Y sé que la masa de vapor, es decir, tengo 10 kilogramos en total, en este caso, ¿no? Pero 6 kilogramos corresponden al vapor. Siendo así, lo primero que debo hacer es determinar lo que se conoce como calidad. Debo recordar que la calidad es la masa de vapor sobre la masa total. En este caso, la masa total sería la masa inicial o es la masa inicial. Así que tendré un valor de 6 kilogramos sobre 10 kilogramos y eso me daría 0,6. Una vez que tengo la calidad, puedo determinar lo que sería la entalpía inicial. Debo recordar que tengo que plantearla en función de la entalpía del líquido saturado más la calidad multiplicando la diferencia que hay entre la entalpía de vapor saturado y del líquido saturado. Siendo así, tengo que recurrir a la tabla de vapor y en este caso acá la tengo, tabla A-5, tabla agua desaturada, entrada por presiones porque lo que conozco es la presión de 200 kilopascal y debo identificar el valor de la entalpía específica del líquido saturado para 200 kilopascal, que sería este valor, y la entalpía específica, en este caso HFG, que es la diferencia que hay entre la entalpía específica del vapor menos la entalpía específica del líquido saturado. Entonces, lo único que tendría que hacer es sustituir ese valor. Tendría un valor de 504,71 para el líquido más 0,6 multiplicando la diferencia que hay entre vapor y líquido, que es 2201,6 y están en kilojoules sobre kilogramo. Y con esto voy a obtener que el valor de la entalpía específica de la entrada es 1825,66 kilojoules sobre kilogramo. Una vez que tengo establecido lo que viene a ser el valor de la entalpía inicial, puedo establecer el valor de la entalpía final. Este valor es más sencillo porque sé que es 200 kilopascal la presión y sé que lo que tengo es vapor saturado. Acá puedo darle respuesta a lo que viene a ser la pregunta referente a la temperatura. Lo único que tengo que hacer es utilizar esta misma tabla A-5, leer donde aparece la presión de 200 kilopascal el valor de la temperatura y está establecido que es 120,21. Y esa sería la temperatura a la que se encuentra el estado final, 120,21 grados Celsius. En lo que respecta a la entalpía específica final, como es vapor saturado lo que tengo, entonces debo leer o debo colocar la entalpía específica de vapor saturado, que aparece acá y tiene un valor de 2606,3 kilojoules sobre kilogramo. Así que sería 2606,3 kilojoules sobre kilogramo. Una vez hecho esto, lo único que tengo que establecer es el estado de la entrada. Debo recordar que la presión en la entrada tiene un valor de 0,5 megapascal y que la temperatura de la entrada es de 350 grados Celsius. Lo que tendría sería vapor sobrecalentado, así que voy a tabla de vapor sobrecalentado. Acá está la presión de 0,5 o 0,50 megapascal. Ubico la temperatura de 350 grados Celsius y tendría que leer este valor para la entalpía, así que tendría concretamente el valor de la entalpía específica de entrada. La entalpía específica en la entrada tiene un valor de 3168,1 kilojoules sobre kilogramo. Una vez que tengo
el valor de entalpía específica tanto inicial como final y de la entrada, lo único que tendría que hacer es sustituir en la ecuación número 4 y obtendría lo que sería la masa final. Sería menos 10 kilogramos que la masa inicial, multiplicando a la entalpía inicial, que tiene un valor de 1825,66, menos lo que viene a ser la entalpía de entrada, que tiene un valor de 3168,1, sobre lo que sería la entalpía de entrada, que tiene un valor de 3168,1, menos la entalpía final, que en este caso tiene un valor de 2706,3. Y así, al sacar esta cuenta, voy a obtener lo que viene a ser la masa final. Una vez que tengo la masa final, entonces puedo determinar el valor de la masa de entrada. Lo voy a hacer utilizando lo que se conoce como ecuación número 1, que proviene del balance de materia. Esto me va a dar un valor de 29,07 kilogramos. Entonces tendría que la masa final tiene un valor de 29,07 kilogramos. De la ecuación número 1, digo que la masa de entrada es la masa final menos la inicial. Así que sería 29,07 menos la masa inicial dentro del cilindro, que tenía un valor de 10 kilogramos. Y así tendré un valor para la masa final de 19,07 kilogramos. Como pueden observar, un ejercicio de pronto un poquito trabajoso en la parte para deducir lo que viene a ser la masa final, que era la que voy a utilizar para encontrar la masa de entrada. Pero allí está totalmente completo el ejercicio.